Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta sesión webinar organizada por el Colegio de Médicos de Alicante, aunque finalmente pensamos que no solamente los colegiados del Colegio de Médicos de Alicante están conectados o se van a conectar, puesto que a través de las redes sociales y del impulso que nos han dado el resto de colegios, compañeros de toda España van a poder conectarse. Pues como os decía, en esta sesión formativa, que forma parte de varias iniciativas que el Colegio de Médicos de Alicante lleva realizando desde el inicio de la pandemia por coronavirus, entre las cuales se engloba también esta formación. Nosotros nos hemos focalizado especialmente en intentar visualizar a compañeros que estáis en segunda línea y que pronto es muy probable que tengáis que pasar a primera línea en la asistencia a la cual no estáis normalmente habituados. Esta es una iniciativa de abajo a arriba, es una iniciativa de algún compañero que nos ha dicho, bueno, y yo cuando tenga que empezar a trabajar viendo a los pacientes, yo no estoy normalmente acostumbrada a atender a pacientes. Entonces, bueno, esto es en lo que intentaremos ser muy prácticos. Vamos a tener unas pequeñas presentaciones desde el punto de vista de la medicina preventiva con el doctor José Tuels, desde el punto de vista de la medicina hospitalaria con el doctor Diego Torrús y conmigo misma desde el punto de vista de la atención primaria. Y bueno, agradecer a todos y especialmente a la Junta Directiva del Colegio de Médicos que nos dé esta oportunidad de llegar a tantas personas a través de plataformas y también a la empresa Technicongress que nos ha facilitado el poder estar aquí juntos pero en la distancia y así formarnos y tener todos mayor capacidad de resolución y de protección para nosotros mismos. Y sin más, cedo la palabra al doctor Tuels, que nos va a hacer una introducción desde el punto de vista de medicina preventiva y de epidemiología con respecto a la pandemia de COVID. Y, don Eh, José, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, pues enseguida paso a la presentación. Agradezco al Colegio de Médicos que nos dé la oportunidad de hablar de la epidemiología del COVID y agradecer pues como todo cómo se ha ido preparando esta sesión webinar. Voy a dar ya a compartir pantalla para que ustedes puedan ver la presentación que, que va a tiene que ver con el, la epidemiología del... Espérense, aquí lo tienen, la epidemiología del SARS-CoV-2 o COVID-19. Bien, como estamos ajustados a un tiempo, voy a ir pasándolas y voy comentando. En primer lugar, dentro del marco de la historia de las pandemias, ven ustedes esta diapositiva en la que en la parte de la izquierda se ve a lo largo del tiempo, vean ustedes abajo, en la parte de abajo, cómo en el siglo XXI hay un pequeño grupo de enfermedades como son el ébola, la gripe del cerdo, y ahí ya aparece el COVID, el SARS y el MERS, y como en la de la derecha ustedes pueden ver la magnitud de cada una de esas pandemias. La que más muertos o millones de muertes ha producido fue la peste, luego la viruela y finalmente, en tercer lugar, lo ven a la derecha con el virus verde, la gripe española, la gripe del 18. Las otras ya son anteriores, pero ven ustedes ahí que tiene un peso especial, lo ven ustedes en rojo, el SIDA. A veces no nos damos cuenta, pero el SIDA es una enfermedad que ha producido muchos millones de muertos desde aproximadamente el año 1981 hasta la actualidad. Bien, aquí tienen ustedes cuando se describe por primera vez en un artículo por parte de unos virólogos los coronavirus. 1968, a la izquierda tienen ustedes a 3 coronavirus y a la derecha una foto del sol. Como bien saben, se llama virus corona porque recuerda, o le recuerda por lo menos a aquellos virólogos, la corona solar. De ahí su nombre.
En esta diapositiva ya ubicaos que hay una serie de coronavirus de los que vamos a hablar ahora. Esto, yo creo que se fijen en el círculo verde. El círculo verde es una zona con una influencia tremenda en las grandes epidemias. ¿Por qué? Por dos razones. La primera de ellas, la gran concentración humana de esta zona en verde. Vean ustedes que ese círculo verde que ustedes están viendo aquí, ahí están incluidos 19 países, pero son más de la mitad de la población mundial. Son 3.770 millones de personas. Y ahí hay 22 megaciudades, de un total de 37 megaciudades que hay en el mundo. Es decir, la concentración humana de esa región, vean ustedes en el centro de todo Wuhan, la zona de Wuhan, que casualmente ha tenido que ver mucho con esta pandemia, es una gran concentración humana, algo que se viene repitiendo a lo largo de la historia. Es decir, siempre ha habido una intensa, una gran densidad demográfica en esa zona. Y la segunda característica de la zona, el contacto íntimo con animales. Aquí ven ustedes algunas fotos o algunas imágenes en las que se ve, bueno, la de la izquierda, de arriba, es precisamente el mercado de Wuhan, y vean ustedes el estrecho contacto con los animales que hace o que permite que densidad demográfica, contacto con animales, pues se puedan producir el salto de determinados virus de los animales al hombre. Simplemente esta es para recordar, para que tengan una imagen visual de lo que es el ejemplo de la peste. La peste, ustedes tienen a la izquierda lo que era la ruta de la seda, y a la derecha ven ustedes cómo se difundió la peste por el mundo, precisamente desde esta zona de alta densidad demográfica al resto del mundo. Saben ustedes que la peste, en fin, un tercio de los habitantes de Europa a partir del siglo XIV, pues fallecieron precisamente en ese siglo a causa de la peste. Vean ustedes que he puesto los tres camellos o dromedarios, no lo sé muy bien porque no los veo bien, para que vean que entonces la velocidad como en la que se transmitían las enfermedades era mucho más lenta que como se transmiten ahora las enfermedades. Y solo apuntar una auténtica bomba de relojería pandémica, lo que se conoce como la nueva ruta de la seda. Vean ustedes que hay ahí 3 o 4 grandes corredores que vienen desde China hasta, bueno, desde Asia, pero sobre todo China, hasta Europa y África. 3 corredores son terrestres y el de abajo en azul es marítimo, que puede ser fácilmente en un futuro una auténtica entrada en Europa de posibles epidemias que puedan venir de aquella región de Asia. Bien, ¿qué es el coronavirus? Pues hay, como todos ustedes saben, 7 coronavirus, de los cuales 4 de ellos son muy comunes. En cualquier resfriado lo pasamos, y normalmente frente a esos 4 hemos desarrollado y estamos inmunizados y hemos desarrollado defensas. Los en fin, los que más problemas han provocado son, en primer lugar, el SARS, el síndrome respiratorio agudo severo, que se identificó en China hacia 2002-2003, que produjo un pequeño número de muertos en China, vehiculizado por los murciélagos, que lo pasó a la civeta, que es un pequeño mamífero, y de la civeta pasó a los humanos. Así pasó también con el síndrome respiratorio del Medio Oriente, que era el MERS, que siguió el mismo camino, pero esta vez fueron los dromedarios los que lo hicieron pasar al ser humano. Y hubo una serie de muertos, pero estos dos, con ser altamente mortales, pero tuvieron una cantidad de personas a las que alcanzaron que fue muy pequeña, y eran virus de alta letalidad, pero no alcanzaron el nivel de pandemia, ¿no? Ahora tenemos al nuevo, hasta hace poco llamado nuevo, pero en fin, al SARS, al COVID-19. Ahí tienen ustedes el ciclo, como este es un artículo de hace 4 días, cómo han descrito que como los murciélagos, atraídos
van cerca de los insectos atraídos por determinadas luces y a partir de ahí se transmite o bien directamente a los humanos o bien como huéspedes intermedios a través de serpientes, de los célebres pangolines o de las ratas, de determinadas ratas. Entonces, a partir de ahí pasa al hombre y vean cómo tiene distintas vías, vía directa o bien vía a través de estos mamíferos, bueno, algunos son mamíferos, otros no, cómo pasan al hombre. Es una imagen muy gráfica que te indica cómo son las rutas de transmisión hacia el hombre. Bien, ¿y cómo es el COVID? Bueno, pues está en la imagen de la izquierda, ven ustedes que está muy relacionado con otros anteriores que ha habido, es decir, el análisis filogenético indica que son familia, por un lado, y en la imagen de la derecha ven ustedes que tiene 3 proteínas y que tiene una membrana lipídica. Por si se me olvida decirlo, esa membrana lipídica es importante porque eso es lo que el jabón, cuando nos lavamos las manos, eso es lo que el jabón, no el jamón, sino el jabón disuelve. Es decir, el jabón disuelve la membrana lipídica, entonces las proteínas como que se estructuran y desaparece el virus. Bien, el virus es importante por la capacidad de contagio. Saben ustedes que hay algo que se denomina el número reproductivo básico, que es cuántos casos nuevos puede producir una persona infectada por un virus. Saben que la enfermedad que más se transmite es el sarampión, que alcanza una persona con sarampión puede alcanzar hasta una docena de 12 a 18 personas. Hay otras enfermedades, como ven ustedes en la imagen de la izquierda, que también se transmiten y vean que el COVID está en la parte de abajo y que normalmente, bueno, se considera, están los artículos un poco orientando a que un caso de COVID puede infectar a 2 a 3 personas. En la imagen de la derecha ven ustedes esa capacidad de contagio comparada con la gripe. Y entonces vean ustedes cómo el efecto multiplicador que tiene el COVID cuando estamos en el tercer o en el cuarto ciclo de contagio, pues es absolutamente, bueno, grande, elevado. Así es como se va reproduciendo y multiplicando. Y respecto a la mortalidad, ven ustedes hacia la derecha el sarampión como enfermedad que más contagios produce y hacia arriba ven ustedes que hay otras enfermedades que por ahora son más mortales o han sido más mortales que el coronavirus. Ven ustedes al MERS, al SARS, a la gripe aviar y el ébola, que tiene una alta mortalidad. Bien, esto es para situar, vean ustedes cómo se sitúa el coronavirus. Si el coronavirus tuviera la mortalidad del ébola, sería para ponernos a temblar. Afortunadamente no tiene esa mortalidad tan alta y ven ustedes que hay un cuadrado ahí, no hay un punto concreto porque faltan datos todavía para fijar cómo se está produciendo, cómo se va a producir la mortalidad o cuál va a ser la mortalidad por coronavirus. Aquí tienen ustedes un artículo que también publicado muy recientemente de cómo se produjo en Wuhan, en China, los primeros casos asociados al mercado de allí en Wuhan, y cómo empezaron los primeros casos, cómo se describió rápidamente que era un coronavirus, cómo se completó su diagnóstico por PCR, cómo se confirmaron los primeros casos fuera de China, que en concreto fue en Tailandia. Ven ustedes eso estudiado con una serie de los primeros 425, 450 personas y cómo se investigó a través de el estudio de una persona que había fallecido de una neumonía de etiología desconocida. Acuérdense que el primer caso y el primer fallecido en la Comunidad Valenciana y en España fue también una persona que venía de Nepal y que también había tenido una neumonía de etiología desconocida. Bien, el periodo de incubación es entre 1 y 14 días, con una media de 5 días, y cuanto más carga viral tienen las personas, más secreciones respiratorias, pues más riesgo de contagio. Bien, es importante, vamos a ir ya a cómo minimizar la propagación del COVID, y hay 3
enfoques. El primero de ellos es las medidas protectoras personales. Y han oído ustedes hablar hasta la saciedad de cómo lavarse las manos, cantada con las letras de canciones que ustedes quieran, desde el cumpleaños feliz hasta el I Will Survive, pero lo importante es hacerlo bien, por un lado. Vean en la imagen de la izquierda cómo las manos, cuando no nos las lavamos bien, quedan restos ahí, ¿no? También el uso de máscaras, mascarillas. Entonces, ahí es importante cómo los CDC y la OMS dicen que las personas sanas no necesitan llevar continuamente máscara, ¿no? Y bueno, y el conocido, la conocida recomendación de toserte en el codo. Personales, medidas protectoras. En nuestro entorno, pues lavar las superficies. Ahí tienen una imagen muy reveladora de cómo en las superficies persiste durante horas y puede llegar a días el virus. Recuerden de toda la vida que siempre se ha dicho que había que ventilar. Ventilen por las mañanas, abran la ventana y mientras están duchando, abran la ventana un rato, que es una de las mejores medidas, ¿no? Y bueno, y las superficies hay que lavarlas. Eso lo que respecta a nuestro entorno. Y finalmente, la medida más importante y tiene que ver con nosotros en relación a los demás, la distancia social. La distancia social. Que la distancia social la podemos ver los famosos 6 pies, el famoso 2 metros, el famoso 1,5 metros. Es decir, distancia social. Vean ustedes esa imagen en la India, cómo las personas ya las van ubicando y le van diciendo. Esto es la mejor medida para frenar, para bajar, para hacer más lenta la propagación de la enfermedad. Distancia social. Aquí tienen cómo se asocia la idea de distancia social con la inmunidad de grupo de las vacunas. No voy a entrar ahí, pero la idea es parecida. Es decir, cuanto menos personas contacto, menos se propaga la enfermedad. Si yo inmunizo a muchas personas, estas personas no se afectan por la enfermedad porque tengo un gran rebaño, un gran número de personas inmunizadas. Esto es algo muy importante, algo que quizá habría que poner algún pero a cómo se hace o se está haciendo o se ha hecho el seguimiento de contactos. Vean ustedes a la izquierda una persona en blanco, una cara en blanco que no está infectada, una persona que ya está infectada y una persona ya infectada, contagiosa y con síntomas. En la primera parte de abajo ven ustedes donde pone paciente cero, esta persona no está aislada, no se ha hecho un seguimiento de los contactos y ven ustedes que la epidemia se propaga. Si ven ustedes en la imagen de la derecha, vean ustedes que José, sí. tienes 2 minutos. Vale. Pues vean ustedes en la imagen de la derecha cómo sí que se ha aislado los contactos, entonces queda, las personas se han aislado, los contactos más próximos están, y entonces se rompe completamente la cadena de transmisión. Esta es la misma imagen, es un paso atrás o un paso adelante, damos un paso adelante cuando rompemos bien y recluimos, confinamos a las personas posibles contagiadoras. Esto es cómo funcionan los test. No vamos a entrar demasiado en cómo funcionan los test porque es algo que ustedes, en fin, han oído hablar de los test estos días, pero bueno, hay test PCRs y hay test quick test, test rápidos de COVID que permiten que, como dijo el día 16 de marzo el secretario general o el director general de la OMS, hagan test. Hay países que han hecho test, ahí tienen el caso de Corea del Sur, y se ha visto que han conseguido contener, vean ustedes que son de los que más test han hecho por millones de habitantes, y cómo ha bajado la enfermedad ahí. Finalmente, esta es la famosa curva, lo que intentamos todo aplanar la curva para que no se produzca un colapso, por un lado, y por otro lado, para que
no se produzca un colapso del sistema sanitario y no se transmita la enfermedad. Estos son los casos a fecha de ayer. Ven ustedes que hay zonas de España, la zona de Valencia es una zona que no tiene tanta intensidad de casos como la zona de Madrid o la zona de Cataluña. Vean ustedes que las curvas a la derecha de cada comunidad autónoma son distintas. Y, por ejemplo, hay comunidades autónomas que tienen muchos casos y otras que tienen menos. Luego hablaremos de los famosos picos. Aquí tienen ustedes las vacunas. Esto se tiene que hacer. Hay distintas formas de hacer vacunas. Ya les digo que empezaron anteayer los primeros vacunas y ya hay un potencial de vacunas, casi una docena de vacunas candidatas, y acabo con estas 4 o 5 reflexiones. Ya acabo con ello, que es: se echa de menos un enfoque epidemiológico que haya hecho un mejor seguimiento de los contactos y la duda de por qué no se han hecho más test. Una falta de transparencia, no hay datos desagregados, no los da el ministerio, no los da la consellería por grupos de edad, por sexo, cuáles son importados, cuáles comunitarios, por clase social. No se hacen públicos los datos que respaldan las decisiones. Tomo esta decisión porque tengo estos datos. No se hace un balance de los beneficios y de los daños. Hay una gran falta de protección a los profesionales, se está viendo, la comunidad valenciana todavía no ha llegado, pero en los sitios como Madrid o Barcelona esto se está viendo y esto es bastante preocupante. Hay una gran brecha de los grupos vulnerables, las residencias de mayores, los marginados, los pobres, y luego se ha visto lo importante y lo bien que funcionan las redes de solidaridad. Muchas gracias por su tiempo y luego tendremos quizá ocasión de comentar alguna de estas reflexiones. Vale, pues entonces, como os decía, bueno, siguiente. Directamente, bueno, me voy a quedar en la primera, porque para los compañeros que pienso que podéis acabar llegando a nuestras consultas, a nuestros centros de salud, me dirijo a todos en general y especialmente a los compañeros que vais a empezar, ¿no?, a trabajar en atención primaria, tener en cuenta que se han hecho contrataciones, que hay jubilados, que hay estudiantes, hay compañeros que os manejáis mejor en un quirófano que en una consulta. Entonces, para todos los que podáis pasar a nuestro ámbito, yo quiero lanzaros esta reflexión. ¿Y qué es la atención primaria? Porque igual nuestro abordaje es biopsicosocial. Esto lo dejo desde el principio y nosotros trabajamos con la comunidad, ¿no? Nuestra unidad básica de trabajo no es la persona, sino la comunidad, y trabajamos en consulta y en domicilio. La atención primaria garantiza la salud universal, la equidad y previene de desigualdades sociales. Ofrece una visión integral al individuo y a la comunidad. Nuestras principales misiones son la promoción de la salud, la prevención y el seguimiento de la enfermedad. Dicho lo cual, ¿qué aporta la atención primaria en el control de la pandemia por coronavirus? Pues lo que aportamos y por lo que consideramos que somos fundamentales en este complejo entramado de resolución de la pandemia, ¿verdad?, es que nosotros manejamos el 80% de los pacientes. Si veis esta gráfica, la fuente es de Senfic, el 80% de los pacientes tienen una infección subclínica, tienen una infección respiratoria con una neumonía leve o sin ella. Solamente ese 20% de pacientes ingresados y luego de los cuales algunos van a acabar en la UCI, es el manejo hospitalario que a continuación os va a hablar el doctor Tuels. Pero ahí de entrada veis ya, desde como os decía, con nuestra idiosincrasia propia, que además manejamos un gran volumen de pacientes. ¿Y qué pacientes? Porque estos son nuestros pacientes. Precisamente los grupos vulnerables a los cuales la infección se está cebando más en ellos son precisamente nuestros pacientes mayores. Como sabéis, aquí la edad a partir de 60 se dispara las probabilidades. Varones, bueno, personas que además son hipertensas, diabéticas, enfermedades cardiovasculares, ictus, EPOCs, asmáticos, personas con cirrosis, personas con insuficiencia renal, personas oncológicas que tienen un proceso de cáncer,
pacientes inmunodeprimidos y los fumadores. Son nuestros pacientes y son pacientes que además nuestro contacto es habitual, nuestro contacto es longitudinal, conocemos a nuestros pacientes muy bien. Bueno, entonces tenemos a los compañeros en general, nosotros mismos, y tenemos compañeros que van a venir al ámbito de la atención primaria y hay un paciente que ver. Empezamos a un probable paciente afectado de COVID-19, con lo cual vamos a hacer que lo primero es ponernos un equipo de protección, porque este paciente, por definición, pensaremos que nos puede transmitir y nosotros a su vez ser transmisores y lo primero que vamos a hacer para valorar al paciente es protegernos. Estos criterios de valoración y derivación los he sacado de esta guía SENFI y sobre todo nosotros lo que empezamos es a protegernos, ¿vale? Vale, ¿y qué valorar? Pues nosotros tenemos delante a un paciente con una saturación menor del 95%, con signos de disnea, con trabajo respiratorio, está cianótico, está con una respiración entrecortada, tiene una frecuencia respiratoria elevada, tiene una frecuencia cardíaca elevada, está incluso desorientado, confundido, tiene dolor en los costados y además tiene vómitos. Digamos que todo eso tenemos que valorar. Como veis, ahí hay unos parámetros que son de anamnesis y unos parámetros que son objetivos, como es la frecuencia cardíaca y el pulsioxímetro. Como veis, aquí en un paciente que tiene un aceptable estado general, por ejemplo, no está incluida la auscultación pulmonar, puesto que esta en pacientes que tienen buen estado general, la auscultación es normal y, sin embargo, nosotros nos exponemos al estar muy, muy cerca de ellos. Vale, entonces ya hemos explorado estas constantes vitales y estos signos. ¿Y cuándo tenemos que derivar a los pacientes? Pues cuando la frecuencia respiratoria es alta, satura poco, la frecuencia está elevada, además tenemos una hipotensión, vemos que el paciente tiene un trabajo respiratorio, cuando está cianótico, si encima nos ha dicho que tiene hemoptisis, está aletargado, está desorientado, está confundido y además está vomitando o tiene mucha diarrea y tiene un malestar general muy evidente y además decidimos que es necesaria que tengamos una radiografía, ¿verdad? Entonces, ante este paciente, sí que nos planteamos derivarlo desde el ámbito, ojo, cuando nos ponemos el EPI en la consulta o en el domicilio, porque nosotros trabajamos en domicilio y haremos entonces el traslado vía llamada al 112 para que gestionen de manera segura el traslado de este paciente hasta el hospital. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿por qué? Porque una vez que nosotros hemos pensado que no tenemos que derivar al paciente al hospital, sino que queda en el ámbito de seguimiento por atención primaria, tenemos que hacer unas llamadas, ¿de acuerdo?, a estos pacientes porque se nos pueden complicar. Y a esto yo le llamo la temida disnea del séptimo día, porque como veis aquí en esta gráfica de tiempo, la fiebre está desde el principio, pero la tos también, pero característicamente la línea verde empieza la disnea en el séptimo día. Entonces nosotros durante esta ventana de tiempo tenemos que llamar a los pacientes, depende cada 2 días, cada día depende y tenemos que hacer mucho soporte. Y cuando digo mucho soporte es preguntarle al paciente. Ahora os pasaré el cuestionario. Bueno, este es el algoritmo, ¿de acuerdo? Lo bueno es que la presentación la vais a poder disponer y seguro que... Pero bueno, el algoritmo es básicamente lo que ya hemos dicho, si el paciente tiene o no criterios de derivación en base de lo que hemos dicho. Vale, este es el cuestionario. Es un cuestionario que al paciente le preguntamos si subjetivamente está mejor, igual o peor,
si tiene fiebre, si no, si tiene tos, cómo es la disnea, si tiene ortopnea, si se fatiga con las mínimas actividades, si hay dolor torácico tipo pleurítico, si hay hemoptisis, si está aletargado, adormilado o no, si tiene vómitos, si hay diarrea. Y bueno, llevar ya un contaje de días, de cuántos días de fiebre tenemos y también cuántos días de tos tenemos. Y un último ítem importante, porque puede haber una claudicación de la familia en el sentido de, bueno, nos ha pasado ya, ¿no?, de no poder seguir con el aislamiento del caso dentro de la familia. Esto es como veis, bueno, es preguntar sobre los síntomas capitales de la enfermedad, hacer este seguimiento. Lo que pasa es que nosotros no hacemos solamente este seguimiento, sino que nosotros también preguntamos por los demás, preguntamos si están cumpliendo las medidas de aislamiento, preguntamos si tenemos que dar soporte también emocional y son consultas telefónicas que demoran en el tiempo. No es solamente evaluar, tener en cuenta que nos estamos encontrando al otro lado del teléfono a pacientes que están estresados, tienen miedo y encima no se encuentran bien. Hasta ahora, además, no hemos dispuesto y seguimos sin disponer de las medidas de test, ¿verdad? De hacer los test rápidos. Son pacientes que, en base a la confianza que nosotros, los médicos de cabecera, sus médicos, que llevamos años de relación con estos pacientes, en base a esa confianza, digo, ellos permanecen en sus casas y confían en nosotros a pesar de que no le hemos hecho ningún test. Y yo le he dicho, tú tienes coronavirus. Y ellos, claro, con unos síntomas, hacemos un diagnóstico de presunción, pero no tenemos todos los diagnósticos de certeza y por eso es esa contención, esa escucha activa y mucho más que preguntarle sobre esto. Por supuesto, tenemos que diferenciar cuándo se nos está complicando un caso y enseguida derivarlo, pero también incluso en los casos leves tenemos que hacer un soporte. Ese soporte es telefónico. Nosotros estamos poniendo nuestros propios teléfonos para hacer el seguimiento. Ponemos almohadilla 31 almohadilla porque las líneas de los centros de salud están congestionadas y tenemos nosotros que poner nuestro propio soporte. Con respecto al seguimiento telefónico, la presentación la tuve que mandar ayer, entonces hoy nos hemos levantado en la Comunidad Valenciana con unas nuevas agendas que me hubiera gustado también ponerlo de manera gráfica, pero bueno, básicamente lo que ha sucedido es que se ha abierto la posibilidad a que el paciente se autocite en las agendas de seguimiento. Esto yo considero que esto no es atención primaria. Este seguimiento y este atasco que esto va a considerar. Y nosotros, como ya habéis visto que nos dedicamos al coronavirus y a un montón más de patologías que siguen en la calle, que siguen en sus domicilios, que tenemos nuestros crónicos, nuestros paliativos, nuestros encamados que visitar y seguimientos que realizar, bueno, esto no es atención primaria y estamos bastante preocupados de no poder seguir dando esta longitudinalidad que necesitan estas personas por reubicaciones radicales y consideramos que tenemos que seguir prestando una buena asistencia a nuestros pacientes porque esto puede salvar vidas. Os voy a presentar un caso clínico, es un caso clínico de una paciente mía y yo le llamo a este caso clínico crónica de un contagio anunciado. Llamaremos a esta paciente joven doctora. Joven doctora es una mujer de 28 años, no tiene antecedentes personales de interés, es médico en un hospital de la provincia de Alicante y yo soy su médico de cabecera. Ella ha estado expuesta, se ha desconfigurado un poco la presentación, ha estado expuesta a COVID-19 en las últimas 3 semanas sin protección adecuada. Ella comenzó con odinofagia, es un síntoma que tal vez al principio hemos menospreciado un poco, pero la verdad es que sí nos estamos encontrando a muchos pacientes en el seguimiento y en la evaluación inicial que nos dicen que comienzan con un fuerte dolor de garganta.
Joven doctora tuvo 5 días de fiebre. Dentro de su departamento de preventiva le hicieron el COVID y dio positivo, motivo por el cual la retiraron del trabajo y acude a urgencias porque inicia un dolor muy intenso, un dolor prolítico en el costado izquierdo. Entonces, en urgencias le hicieron un hemograma, se evidenció una leucopenia, la bioquímica dímero D, filtrado glomerular, LDH, coagulación, gasometría, PCR fueron normales. La radiografía de tórax la he puesto y no se ve porque se ha desconfigurado, se ha ido para abajo, pero creerme que no había neumonía. Se da de alta sin tratamiento y es entonces cuando yo empiezo a llamar porque ese caso se detecta en hospital y se nos vuelca a esta agenda de seguimiento y es cuando yo empiezo a llamar a joven doctora, a hacer el seguimiento telefónico, donde además doy la baja laboral por este código que es el propio de exposición a este virus y sobre todo lo que hago, porque en este caso es un problema que ha generado emocionalmente a joven doctora porque ella se siente culpable de haberse infectado y el tiempo que está perdiendo de no poder seguir tratando y ayudando a sus compañeros y a sus pacientes en la planta de su hospital. Entonces, bueno, es un caso clínico de caso leve que hacemos en seguimiento, sin embargo, yo lo he puesto aquí para evidenciar una carencia que se ha tenido en las últimas semanas en nuestros hospitales y es que aquí lo que ha fallado, no sé si veis mi cursor, pero bueno, lo que ha fallado claramente ha sido la protección adecuada. Entonces, acabo ya con respecto a la protección. He de deciros que con fecha de 24 de marzo se ha publicado un procedimiento de riesgos laborales para que todos lo tengáis en cuenta. Está colgado en la página web del Ministerio. Es bastante extenso. Nosotros muchos de nosotros ya no cumplimos los criterios para estar al pie del cañón, pero bueno, ahí estamos. Si bien es cierto que la protección es indispensable y tenemos que parar máquinas y no exponernos hasta que no tengamos los medios suficientes. Sabemos que eso no será posible, que echaremos a correr cuando veamos un paciente que nos necesita. Sin embargo, siempre tenemos que medir nuestra exposición y guardar la distancia. Ahora, de manera personal, yo os digo 2 proyectos en los que he colaborado. Uno es en la renovación de la página web del Colegio de Médicos, siempre por delante de lo que vemos que pueden ir necesitando nuestros compañeros. Y en la página web del Colegio de Médicos de Alicante, está totalmente abierto a todos. Tenéis estas actualizaciones, vamos recogiendo todo lo que se va publicando con esta estructura y luego también personalmente he colaborado en el desarrollo de una aplicación móvil que se llama EPI Salvavidas para que de manera visual son 2 vídeos, ponte el EPI, quítate el EPI de manera muy clara. No demos nada por supuesto, aprendamos bien y bueno, pues ahí queda nuestro granito de arena. Ya concluyo, yo no sabía qué frase poner como colofón, no, realmente no nos quedamos, ¿verdad?, sin palabras, pero sí, sí os quiero dar un aplauso a todos los compañeros y pediros, por favor, que realmente os protejáis porque todos somos muy valiosos y es muy importante para que todo funcione, que nosotros estemos bien y que si nadie nos cuida, que nos cuidemos nosotros mismos. Bueno, pues yo voy a hablar de, bueno, pues qué está haciendo la, la infección por el SARS-CoV-2, la enfermedad COVID-19, pues en la atención hospitalaria. ¿eh? Pasaré algunas diapositivas algunas rápido, porque ya hay cosas que se han comentado los compañeros anteriores. Y bueno, simplemente decir que los 3 síntomas cardinales de esta enfermedad es la fiebre, la tos y la disnea, y que, bueno, hay otros síntomas, pero los 3 síntomas cardinales, fiebre, tos, disnea, y que está siendo una enfermedad que no solo afecta
a personas mayores con comorbilidades, sino también está afectando a adultos jóvenes. Bueno, esto es más o menos el espectro de cómo es la evolución clínica de la enfermedad. Bueno, ya lo hemos comentado, se ha comentado antes, el 80% aproximadamente de los casos es una enfermedad leve, y el 20% de los casos pues es una enfermedad grave y el 5 o 6% es una enfermedad, pacientes que requieren ingresar en una unidad de cuidados intensivos y muchos de ellos pues requieren intubación orotraqueal y ventilación mecánica. Bien. Una cosa importante que nosotros, y creo que pues, en la mayoría de hospitales deben estar haciendo, porque nuestros programas informáticos pues, lo permiten, la historia clínica informática, es crear unos perfiles de analíticas, unos perfiles de analítica tanto en urgencias como analítica ordinaria, donde incluyamos los parámetros principales, tanto en urgencias como en la planta de hospitalización, donde estarían pues, los parámetros, como ya digo, que van a medir fundamentalmente aquellos pacientes que evolucionan de manera grave y que son aquellos pues, que tienen elevación muy importante de PCR, una linfopenia importante, donde hay también aumento de LDH y de transaminasas, y aumento del dímero D y de interleuquina 6, junto también con este parámetro que es la ferritina, que nos está ayudando mucho en tomar decisiones terapéuticas. Pongo en esta diapositiva cuáles son los patrones radiológicos que estamos observando. Estos serían en los TAC. El TAC no es una exploración radiológica que se esté haciendo de manera rutinaria, solo en casos que precisan, pero sí quiero comentar que esta sería más o menos la evolución que están tomando los pacientes que llegan a ser, que son pacientes graves, ¿no? Si normalmente los pacientes empiezan en esta, digamos, fase presintomática o en la fase, en los casos leves, pues lo que habría sería pues pequeñas, veis, pequeños infiltraditos, lo que llamamos vídeo del lustrado, que esto, pues en las personas que evolucionan hacia formas más graves, pues va aumentándose característicamente, son bilaterales y de inicio periférico. Posteriormente se pueden ir formando consolidaciones y finalmente, pues los casos más graves pueden, y de hecho progresan hacia el síndrome de distrés respiratorio del adulto. Esto es la radiografía, porque sí que en la radiografía, digamos que sería la prueba radiológica rutinaria que utilizamos, pues bueno, pues vemos desde placas que son prácticamente normales o fijándonos mucho con algún pequeño infiltradito, acá donde ya se empieza a ver ese patrón de vidrio del lustrado que va progresando y placas ya, pues, donde se van formando esas consolidaciones periféricas de personas que llegan ya al distrés respiratorio. Bien, ¿cuáles son los estudios microbiológicos que estamos haciendo? Bueno, pues los casos que se confirman y todos los casos que ingresan en el hospital se le realiza la prueba para confirmarlo, que en la actualidad la prueba es una PCR para detectar el genoma del virus en una muestra de aspirado nasofaríngeo, ¿no? Habitualmente y por la época que estamos, pues estamos haciendo también, o inicialmente estábamos haciendo también concomitantemente la PCR de virus de gripe. Tengo que destacar que esta prueba de PCR, aun siendo la más sensible, no es una prueba infalible, y hay un porcentaje importante que no voy a, bueno, pues en cada centro, en cada sitio, pues será más o menos alto, de falsos negativos. Y que por lo tanto tenemos que, en muchos casos, si la sospecha clínica es alta, plantear una segunda muestra. Incluso estamos haciendo pacientes donde con una tercera muestra tenemos que plantearnos el intentar confirmar el caso. Y luego podemos hacer hacemos otras exploraciones, otros estudios microbiológicos concomitantes, como veis aquí. Quiero pasar ahora a, digamos, lo que sería la logística de atención de estos pacientes dentro del hospital, sin entrar mucho en detalle. Los pacientes, pues, prácticamente todos
van a ingresar en el hospital a través del servicio de urgencias. Y lo que en todos los hospitales se ha hecho, supongo que será así en todos los hospitales, es identificar a aquellos pacientes con varias preguntas básicas, fundamentalmente si tienen fiebre y síntomas respiratorios, y identificar a estos pacientes y a partir de ahí aislarlos y en ese momento ya establecer dos circuitos diferenciados de admisión en las urgencias, uno que sería para pacientes con patología respiratoria, que irían por un circuito de aislamiento con la sospecha de que pudiera ser una infección por el COVID-19, ¿no? También quiero comentar que hay que hacer, solo si son estrictamente necesarios, procedimientos que generen aerosoles porque eso aumenta la transmisibilidad del virus. Lo que se ha comentado antes, para atender al paciente hay que ponerse equipos de protección individual que se van adaptando a actuaciones de bajo y alto riesgo y no quiero entrar ahora mismo aquí en detalle. ¿Eh? Y una cosa que estamos haciendo es minimizar el número de visitas. Una vez que los pacientes están ingresados, intentamos minimizar el número de visitas haciendo un checklist, pues un formulario parecido al que la doctora María Ángeles Medina ha comentado antes su intervención, que entre solo un facultativo mejor en coordinación con la enfermería. Hay que reducir la medicación intravenosa a la imprescindible, porque eso pues también hace que el personal sanitario entre más veces a las habitaciones de los pacientes. Y las pruebas complementarias hay que hacerlas imprescindibles para el adecuado manejo clínico. Estamos utilizando materiales comunes para estos pacientes con COVID, es decir, se han comprado pulsioxímetros para que cada paciente disponga de un pulsioxímetro y estamos también pues muchas veces haciendo consulta, aunque estemos en la habitación, en el despacho de al lado, pues por evitar el número de visitas, pues haciendo llamadas telefónicas e entrevistando también a los pacientes por teléfono. Y ¿cómo se están agrupando los pacientes en los hospitales? Pues en salas de aislamiento. Lo que se está haciendo en el Hospital General de Alicante es hacer, a medida que tenemos más pacientes, que los pacientes se van acumulando, pues se están abriendo salas, primero para casos con sospecha y otras salas para casos confirmados. Y cuando los pacientes que están en la sala con sospecha se confirman, pues pasan a la sala de confirmados y si son negativos pasan ya a una sala que no es una sala de aislamiento. Y hemos formado, evidentemente, la atención de estos pacientes que se están acumulando y que prácticamente el hospital está dedicado ahora a la lucha contra esta enfermedad, ha hecho que tengamos que echar mano de compañeros de otras especialidades, empezando primero por las especialidades clínicas y formar equipos médicos. En cada equipo médico hay uno o dos coordinadores y esos equipos médicos pues, están formados también por médicos adjuntos, tanto de medicina interna infecciosa, neumo, como de otras especialidades y también por residentes. Bien, en la exploración física de los pacientes es fundamental, pues también, como se ha dicho antes, no es necesario hacer una exploración física diaria. Nos tenemos que guiar por parámetros objetivos como son fundamentalmente la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno. Los factores pronósticos ya no los voy a comentar, ya se han dicho antes, y sí que vamos a entrar ahora en qué medidas terapéuticas, qué tratamientos estamos administrando a estos pacientes y creo que esta diapositiva es la más importante de mi intervención. Estamos viendo que esto se comporta inicialmente como una infección viral, las fases iniciales, esa fase presintomática o de síntomas leves, es cuando la persona, bueno, pues se ha contagiado recientemente. Aquí está la fase de infección viral aguda, con alta carga viral, pero esto es una infección que se va convirtiendo con el paso del tiempo en una enfermedad inflamatoria. Y yo creo que aquí está la clave de cómo abordar terapéuticamente esta enfermedad. Es decir, una infección viral que se va comportando con una enfermedad inflamatoria y que en los casos más graves
termina en distrés respiratorio y, por lo tanto, el abordaje terapéutico, digamos que podríamos dividirlo pues eso, pues en un tratamiento, teóricamente, un tratamiento antiviral, un tratamiento antiinflamatorio inmunosupresor y, por supuesto, el manejo de la insuficiencia respiratoria aguda. ¿Qué tenemos que decir del tratamiento farmacológico? Pues con el tratamiento farmacológico que tenemos en la actualidad hay una escasa evidencia científica, como no podría ser de otra manera, dado que es un problema que nos ha venido de golpe. Y que los fármacos que se están utilizando pues están basados en datos observacionales de la epidemia de SARS-CoV en China y en Italia, de la extrapolación de la experiencia clínica en epidemias similares como fueron el SARS y el MERS, y de la eficacia de los fármacos en estudios in vitro y del mecanismo de acción de los fármacos. Pero realmente no tenemos una evidencia más allá de esto. Empiezan, eso sí, a publicarse los primeros ensayos clínicos, e incluso se comparten resultados de estudios antes de su publicación, pero que en general la mayoría de ellas son con muestras pequeñas de pacientes. Y como comentaba, pues estos son fundamentalmente los fármacos disponibles, algunos de ellos como el Remdesivir. La disponibilidad solo es participando en ensayos clínicos. Lo pongo aquí con diferentes colores porque el Lopinavir, Ritonavir, que es un antiviral que se utiliza en la infección por VIH, y el Remdesivir son fármacos antivirales. La cloroquina es un fármaco antimalárico con una actividad inflamatoria inmunomoduladora conocida desde hace tiempo, y luego tenemos los fármacos antiinflamatorios inmunosupresores como son los corticoides y fármacos como anticuerpos monoclonales como puede ser el tocilizumab. Como veis aquí, casi todos estos fármacos bueno, pues se están utilizando a partir de que hay datos de que su actividad in vitro es más o menos potente frente al SARS y al MERS, y en algunos casos también hay estudios de actividad in vitro frente al SARS-CoV-2. En algunos de ellos, pues hay datos de que han sido útiles en ensayos clínicos, en el caso del Lopinavir, Ritonavir, en el MERS, en el caso del Remdesivir, con la enfermedad por virus ébola. Y bueno, pues, y en cuanto pues, a ensayos clínicos, la eficacia del Ritonavir, Lopinavir, Ritonavir, hay un ensayo clínico que ahora mostraré rápidamente, donde no parece que haya eficacia frente al COVID-19. Y como he dicho, la clave de la enfermedad está en los fármacos antiinflamatorios e inmunosupresores. Bien, este es el ensayo clínico más grande que tenemos ahora mismo con respecto al tratamiento de la infección COVID-19, perdón, que es un ensayo clínico con Lopinavir, Ritonavir, y que, bueno, que frente al grupo control, que sería la terapia, digamos, entre comillas, estándar, pues no ofreció ventaja el añadir Lopinavir, Ritonavir, tanto en cuanto a parámetros de mejoría clínica como en reducción de la carga viral del virus. Hay que decir, no obstante, que este ensayo, la mayoría de los pacientes pues estaban en estas fases ya avanzadas de la infección, donde lo que predomina es la respuesta inflamatoria. Este es el estudio en el que basamos la utilización del tocilizumab, un fármaco anticuerpo monoclonal inhibidor del receptor de la interleucina 6 que se utiliza para la artritis reumatoide, y es un trabajo pequeño con 21 pacientes que sí es un estudio observacional donde se ve que mejoran pues tanto parámetros como es la temperatura y las necesidades de soporte de la insuficiencia respiratoria. Con hidroxicloroquina y en algunos pacientes asociados a acitromicina, pues tenemos este pequeño ensayo clínico, que es un ensayo abierto, no es aleatorizado, donde vemos que la utilización de hidroxicloroquina es eficaz, y más aún si se asocia con acitromicina. Y aquí tenemos, bueno, con los corticoides tampoco, los corticoides sabemos que son fármacos,
los que llevamos utilizando de toda la vida, que son potentes antiinflamatorios, inmunosupresores, pero tampoco tenemos una evidencia que provenga de ensayos clínicos con respecto a su utilidad en la infección por COVID-19, aunque esto es recientemente, este es un ensayo que todavía no está publicado, es donde la utilización de prednisolona en pacientes con neumonía ya grave, pero sin necesidad de llegar al estadio del síndrome de distrés respiratorio, pues Disculpa, parece que es... tengo ¿sí? que decir que te queda un minuto. Vale, vale, María Ángeles, me va quedando poco. Eh, pues veis que la mayoría de pacientes, bueno, pues van respondiendo en cuanto, comparado con las personas que no llevan tratamiento con metilprednisolona, pues mejoran en cuanto a el descenso de temperatura y también y mejoran en cuanto a la mejoría en la saturación de oxígeno. Una cosa muy importante cuando manejamos estos pacientes es que algunos de estos fármacos, sobre todo lopinavir, ritonavir, sobre todo pues cloroquina, acitromicina, pues tienen interacciones con otros muchos fármacos que utilizan los pacientes, sobre todo los pacientes mayores con comorbilidad, y siempre tenemos que chequear si alguno de los fármacos que lleva el paciente pueda tener interacciones importantes con estos medicamentos. Para eso existe esta página web que veis aquí, donde hay unas tablas muy ilustrativas donde nos indican las posibles interacciones que pueda haber. Junto al tratamiento farmacológico, pues si sospechamos que puede haber una coinfección bacteriana, se administran antibióticos, fundamentalmente beta-lactámicos. Los corticoides ya lo he comentado. Probablemente, pues bueno, no se recomiendan en fases iniciales de la infección, a no ser que exista broncoespasmo, pero sí que yo creo que se deberían iniciar en casos de progresión de la neumonía o de la insuficiencia respiratoria y, por supuesto, en el síndrome de distrés respiratorio del adulto. Hay que tener precaución con la fluidoterapia. Y la tercera vertiente de manejo de estos pacientes en el hospital es el manejo de la infección respiratoria aguda. Yo creo que lo que finalmente termina salvando a los pacientes, estos pacientes graves, aparte del tratamiento antiinflamatorio, es el manejo de la insuficiencia respiratoria aguda, que no voy a entrar ahora en detalle, ¿eh? Pero el tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda en los pacientes más graves de elección aquí es la ventilación mecánica invasiva, y como técnica no invasiva, antes de llegar a este punto, pues está fundamentalmente la terapia de alto flujo con cánulas nasales, y hemos visto que también el poner a los pacientes durante manera cíclica, durante 2, 3, 4 horas en situación de prono, mejora su situación respiratoria. Bueno, esto sería el alta de urgencias, pues es en pacientes fundamentalmente jóvenes sin criterios clínicos de gravedad y sin comorbilidades. Y cuando damos alta hospitalaria en un paciente ingresado, pues el alta lo decidimos el alta por criterios clínicos, no por negativización de la PCR del virus, y sobre todo pues a partir de los 7 días. Entonces, todos los casos se van con 14 días de aislamiento a su domicilio. Y simplemente para terminar, yo sí que voy a terminar con esta frase: vaya pesadilla. Y esto es una fotografía del hospital, y una de las cosas que sí que quiero destacar es que quizá la única cosa positiva que de momento estamos viendo es el hecho de que podamos trabajar tranquilamente sin esa cantidad de familiares que siempre teníamos rondando y visitando el hospital. Nada, muchas gracias. Como os decía, tenemos muchas preguntas, eso era lo que pretendíamos precisamente. Entonces, Diego, tú me estás escuchando. La primera pregunta es sobre el síndrome de activación macrofágico. Necesitamos los tres, necesitamos respuestas breves, por favor.
Sí. El síndrome de activación macrofágico, esa es para ti, Diego. ¿Qué significa? Bueno, Que si está implicado dentro de la inflamación. claro, pero es que esto no es una cosa exclusiva de la infección por este virus. Es decir, estos son muchas infecciones, tanto víricas como bacterianas, pueden dar lugar en determinadas personas a una activación muy importante de la inflamación y de la respuesta inmune, que es lo que llamamos la tormenta de citoquinas. Y esa tormenta de citoquinas pues empieza a través de la activación de los macrófagos. Cuando los macrófagos se exponen, en este caso al virus, los macrófagos se activan, empiezan a segregar interleuquina 1, interleuquina 6 y otras interleuquinas, y a partir de ahí se inicia esa cascada, esa tormenta de citoquinas que lleva a que en algunos pacientes acaben en fallo multiorgánico y en muerte. Y en este caso, donde más se focaliza, digamos, sería a nivel pulmonar, ¿no? Desarrollando el síndrome de distrés respiratorio. Muy bien, hay otra pregunta que nos dicen, ¿cree usted que se está haciendo los protocolos de indicación de test en función de los test disponibles en lugar de en función de un protocolo de control de la epidemia? Esta pregunta, yo creo que, doctor Tuels, ¿podrías tú contestarla? Brevemente, Sí, por favor. muy brevemente, es decir, vamos por detrás en los test. Es una de las cosas básicas en epidemiología, no solo para esta enfermedad, sino para otras enfermedades, además de que tienes un contacto, haces el test y a los contactos de ese sospechoso, pues les haces el test y sabes y los confinas. Esto no se ha hecho lo bien que se podía haber hecho, no se ha hecho ese seguimiento epidemiológico desde el principio y eso yo creo que ha contribuido a que se propague la pandemia. Yo creo que no se ha gestionado bien el hacer ese seguimiento de contactos mediante test. Y bueno, pues no quiero abundar en las noticias que hemos tenido ayer y anteayer sobre los test que venían, que no tenían sensibilidad, que no funcionaban. Quiero decir, no quiero abundar en eso. Quiero decir que esa estrategia se podía haber empezado a implicar hace ya 2, 3 o 4 o 5 o 6 semanas, ¿no? Y no se ha hecho así. Otra pregunta, ¿qué piensa de la profilaxis con hidrocloroquina para contactos estrechos y personal sanitario? Pues quizá Diego, ¿no? Bueno, pues realmente eso no sabemos nada. Creo que se está iniciando algún ensayo clínico aquí en España y en otros países, y creo que se están reclutando ya personas, pero de eso no sabemos absolutamente nada. Han sido los franceses un poco, Didier Gould, que es un francés que ha puesto en marcha un poco esto, pero con muy pocos pacientes, es decir, con apenas un muy pequeño número de pacientes, y entonces, bueno, los franceses están empezando un ensayo para dar una mejor respuesta a eso, pero en realidad evidencia contrastada y clara no existe. Bueno, tenemos una pregunta que nos hace una alumna de sexto de medicina desde Granada y ella se plantea que puede ser que se necesite a los estudiantes en los hospitales y centros de salud, y en ese caso, ¿qué tipo de labores nos encomendarán y dónde podemos ir formándonos para anticiparnos? Gracias y mucho ánimo nos manda. Pues yo primero reconocer este interés, ¿no?, que los estudiantes de medicina han mostrado y el paso adelante que han echado, que nos dan lecciones a todos, a más de uno. Y bueno, pues yo misma te voy a contestar, futura colega, porque al menos en el colegio, yo te derivaría a tu colegio de Granada. Al menos en el Colegio de Médicos de Valencia hemos llevado a cabo una iniciativa de voluntariado y ahí todas las personas que están interesadas en colaborar, personas profesionales y también los estudiantes, es ahí donde se dirige. Entonces, se me ocurre que a través de tu propio colegio. Otra pregunta. Dice, buenas noches, deseo que todos los colegas tengamos claro el EPI adecuado en la valoración de pacientes sin realizar procedimientos que generen aerosoles,
ya que hay dudas con respecto al uso del EPI, del ébola, versus COVID-19. Gracias. Bueno, creo, Pepe, que está claro, ¿no?, que no es el EPI del ébola el que tenemos que usar en este caso, porque la transmisión es por gota, no por aire. Exactamente. Son distintas formas de transmisión. Una es por aire, el ébola era básicamente por contacto físico, por tanto son distintos los EPIs que hay que utilizar. Muy bien. Tenemos un compañero que nos escribe desde Almería, gracias al Colegio de Médicos de Almería que ha dado difusión a este webinar, y quería preguntarnos si tenemos conocimiento de que, como nos está pasando a ellos, se refiere en Almería desde hace 2 días, si nuestros EPIs incluyen una mascarilla quirúrgica y no una FFP2 como en los días previos. Estamos estupefactos e indignados, nos traslada este compañero desde Almería. Bueno, Diego, vosotros, los EPIs que se os entregan, ¿qué mascarilla, qué material consideráis que es es el que necesitamos? Bueno, yo digo lo que nos están entregando hasta ahora. Es decir, cuando vamos a visitar al paciente y no vamos a tener ninguna actuación de alto riesgo, llamado, por ejemplo, porque vamos a poner aerosoles, porque vamos a hacerle una exploración física, podemos tener un contacto físico, o otro tipo de procedimientos que puedan generar aerosoles. Pues si no se dan estas circunstancias, tenemos ahora mismo una mascarilla quirúrgica, tenemos unas gafas de protección, tenemos una bata, y tenemos unos guantes. Y no sé si me dejo algo más. También un gorro. Sí, hay este tipo de actuaciones o medidas de alto riesgo de contagio, pues la mascarilla se sustituye por una mascarilla ya FP2 o FP3, y las batas se utiliza una bata impermeable y unos guantes ya más largos que puedan cubrir bien las mangas de la bata, ¿no? Y creo que no me dejo nada más. Muy bien. De todas formas, esto en el hospital incluso, y supongo que ocurrirá igual en otros hospitales, uno se va viendo, no todo el hospital funciona exactamente igual. Las normas son las mismas para todos, pero luego, bueno, pues hay diversidad, hay variabilidad. Lo mismo que la variabilidad en la práctica clínica. Bueno, ahora hablaremos porque nos preguntan también, o si queréis lo hacemos ya, nos preguntaban precisamente por la situación de los hospitales y los centros de salud de nuestra provincia, en Alicante. Supongo que los compañeros, precisamente los que están en segunda línea y se han puesto a disposición, se han apuntado a esta lista de voluntariado, a esta bolsa de consellería para la contratación, etcétera, pues están preocupados de no saber qué escenario van a encontrar. Entonces, bueno, con respecto a los centros de salud, deciros que ahora mismo la afluencia de los centros de salud es muy baja, que la población ha entendido bastante bien y cada día mejor el quédate en casa. Nosotros en los centros de salud estamos atendiendo físicamente a muy poquitas personas, tal vez más enfermería que nosotros, porque las curas de pacientes no encamados siguen haciéndose en el centro. Nosotros diariamente estamos viendo, como os digo, poquitos pacientes. Lo que sí estamos haciendo es que somos médicos pegados al teléfono y completamos absolutamente nuestra jornada. También en algunos centros se ha habilitado el limpio y el sucio, ¿vale? Hay 2 circuitos de circulación de pacientes para dentro de nuestras medidas no trasiguen por los centros, y yo diría que la organización es bastante aceptable, no así la dotación. Con respecto a la situación de nuestros hospitales en la provincia de Alicante, Diego, igual tú tienes cifras de la ocupación de las diferentes UCIs de nuestros hospitales. Bueno, no tengo cifras en concreto sí que tengo del mío, pero bueno, no se trata de decir. Sí, lo que puedo decir es que el hospital está básicamente ahora mismo dedicado a la lucha contra esta infección.
¿eh? Es decir, no, cada vez hay más salas ocupadas, o como he comentado antes, por pacientes que ingresan con sospecha o con infección confirmada y son salas de aislamiento y cada vez estamos utilizando más salas del hospital. Actividad programada hay la mínima, no, vamos, la mínima, por no decir prácticamente casi ninguna. Y pues ya como también estaba comentando, pues casi todo lo que son el área clínica, los médicos de área clínica, pues estamos básicamente pues eso, formando parte de estos equipos que he dicho, y la UCI pues está pues a tope, a tope. Eh, Hoy quedaban todavía alguna cama, no sé, libre con, y ya no solo las camas, sino también equipos de ventilación. No sé a estas horas cuál será la situación, pero en fin, todavía es una situación controlable. El lunes, que fue cuando empezamos, nos vimos desde el viernes al lunes con una avalancha de pacientes ingresados, fue, digamos, un poquito más caótico hasta que nos pudimos organizar, pero yo creo que ahora mismo estamos muy bien organizados y además estamos trabajando dentro de, aparte de la tensión y el estrés que todo esto está suponiendo, que estamos trabajando de manera tranquila, por lo que yo he comentado al final con esa fotografía. Tenemos el hospital tranquilo, podemos trabajar tranquilos, no tenemos familiares, solo en el caso de los niños, de personas muy dependientes, un familiar. Y yo creo que esto nos tiene que hacer reflexionar una vez que pase esta epidemia de cómo debe funcionar el hospital y que el hospital no sea, como ha sido hasta ahora, un espacio público donde la gente podría andar y entrar y salir totalmente a sus anchas. Nos traslada nuestra presidenta una pregunta. Si hay portadores asintomáticos, ¿cómo es posible que no exista recomendación de usar mascarilla, sobre todo en el ámbito sanitario, en la atención de cualquier caso? ¿El criterio no será porque no hay, doctor Tuels? En efecto, el criterio es porque no hay. Así de sencillo. Si hay portadores asintomáticos, si la escasa provisión de EPIs puede estar relacionada con el alto número de infectados entre el personal sanitario. Bueno, no sé si puede contestar Diego o contesto yo. Respecto al personal sanitario, yo creo que, bueno, tú dirás, Diego. No, yo no creo que la escasez sea porque haya, la escasez de material sea porque haya muchos profesionales sanitarios contagiados. Yo creo porque es que hay muchos contagiados y un porcentaje que, bueno, estaban hablando ayer, digo, en términos de España, de aproximadamente un 14%, ¿no? Sí, en efecto, un 14 o 15% Más alto de que en personal otros sanitario. países, pero la escasez, de luego, no es porque haya mucho personal sanitario contagiado. Uh-huh. La escasez Nos es porque hacen no han una, llegado, porque no está llegando el material, nada más. No se está nos hacen gestionando una bien la compra. pregunta. No se está gestionando No, bien la compra. nos hacen una pregunta que yo creo que es la pregunta. ¿Para cuándo se espera la situación más caótica? No, desde el punto de vista epidemiológico, hay un comportamiento distinto. Una cosa es el país, España en global, que todavía está aumentando el número de casos, el número de personas fallecidas, y otra cosa es el comportamiento interno del país, que es diferente en cada autonomía. Hay autonomías, como por ejemplo Andalucía, que tienen menos casos y menos fallecidos. La Comunidad Valenciana es afortunadamente, es una comunidad en la que hay un poco más que en Andalucía, pero muchos menos casos y muchos menos fallecidos, tanto en números crudos como proporcionalmente, que Madrid o Barcelona o La Rioja, por ejemplo. Madrid se ha convertido un poco en la Lombardía o en el Wuhan español, ¿no? Y entonces esto, ¿cuándo se va a alcanzar el pico? Que es lo que hacen, la pregunta que hace mucha gente. Aunque se están haciendo simulaciones, yo creo que va a pasar todavía 2 o 3 semanas hasta que eso se pueda ver. Y se va a ver por el comportamiento no solo de Madrid, sino de las autonomías en las que no suba la curva de manera espectacular, ¿no? Y el crecimiento sea más
contenido, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que ahora la persona que, en fin, nos han dicho que vamos a estar confinados 15 días más, yo creo que el tiempo de bajar la curva, yo creo que van a ser más de 2 semanas seguro. Y luego tengas en cuenta además que cuando la curva empieza a bajar o a estabilizarse, supuestamente es cuando más casos llegan y más estrés y más colapso hay en los hospitales. Es decir, que todavía falta un poco de tiempo. ¿Que hay signos de optimismo? Sí, porque de manera global en el país pues está aumentando el número de recuperados, que es mucho mayor o es bastante mayor que el número de fallecidos, pero yo creo que sigue existiendo una crisis en la transparencia de los datos. Es decir, los datos siguen dándose de alguna manera con cuentagotas, aunque se den todos los días, porque no se puede, no están bien desagregados como dije antes, por grupo de población, por edad, por clase social o por qué es lo que te permite ver a qué grupo de edad está afectando, qué personas son las más alcanzadas y eso es lo que te permite hacer buenos pronósticos. Pero si no tienes buenos datos, no puedes hacer buenos pronósticos. Bueno, yo también hablando de simplemente añadir una cosa muy que, como dice José, pues efectivamente, en el hospital la situación se prolongará todavía más, por lo que ha comentado. Es decir, los pacientes que nos van llegando, todos los días tenemos muchísimos más ingresos que las altas que podemos dar. Y además son pacientes, ya el que ingresa en el hospital, la mayoría son pacientes más o menos graves, y con estancias hospitalarias largas que me imagino, y sobre todo los que ingresan en UCI, no podemos dar a los pacientes, aunque estén clínicamente estables, de alta rápidamente, pues porque ya sabemos lo que tú has comentado ahí, el tema del séptimo día, ¿no? Séptimo, octavo día, que se nos pueden complicar. Y bueno, yo también supongo que a medida que pase el tiempo y vayamos adquiriendo más destreza en el manejo clínico, pues también probablemente seremos más ágiles, pero yo creo que esto nos queda, yo no puedo decir un tiempo, pero vamos a echarle por 2 meses todavía, luchando con esto por mínimo. Estoy de acuerdo contigo, Diego. Nos preguntan acerca de cuándo dejamos, ¿no? de ser contagiosos. ¿Cuándo podría considerarse que una infección leve deja de ser contagiosa? ¿O qué inmunidad deja la infección? ¿Se está haciendo serologías para confirmar si eres inmune en el caso de sospecha de infección pasada? Yo creo que no se están haciendo. Es decir, ahora mismo son dos preguntas. Una, inmunidad inmediata. Las personas que han padecido el COVID, pues parece que sí, que tienen inmunidad inmediata. ¿Cuánto les va a durar esa inmunidad? Está por ver. Hay que hacer estudios para saberlo. Cuando una persona ha pasado la enfermedad, se está diciendo que la persona, digamos, que está curada, más por la clínica de la persona y por el tiempo que haya pasado, pues si ha pasado 14 días cuarentenado, pues y ya no tiene síntomas, pues se dice que se ha curado, pero no se está haciendo test que confirmen que pasó la enfermedad, pero que en ese momento no la tiene. Eso no se está haciendo. Eso es algo que bueno, ya, ¿Y se ya debería? lo hemos comentado. ¿Y se debería hacer? Vamos a ver, si se quiere tener una buena descripción de la enfermedad y desde el punto de vista epidemiológico saber bien cómo se produce esa enfermedad, a qué personas afecta, cuánto tiempo de recuperación hay, pues si no haces las pruebas necesarias, pues es como si te lo puedes inventar si quieres, pero no es lo correcto. Lo correcto es investigar. En este caso, bueno, ahora que parece que van a llegar los famosos test, pues a lo mejor el perfil epidemiológico se puede ver mejor. Es decir, quiero anotar aquí algo curioso, y es que en España se están haciendo muy pocos test y se está haciendo a personas muy sospechosas, es decir, con unos cuadros clínicos así. En algún otro país en el que
se han hecho muchos más test, se ha visto que pasan muchas personas jóvenes de 20, 25, 30 años, pasan la enfermedad, pero de manera prácticamente asintomática. Con lo cual, son datos que ahora mismo estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque no estamos viendo cuánta gente joven se ha infectado o está infectada o ha pasado la enfermedad sin prácticamente enterarse, ¿no? Esto es epidemiología, test, epidemiología, test. Y quiero añadir una cosa por si se me olvida decirlo, y es que ahora mismo el tratamiento es decir, no hay un sustituto para la distancia social. Ahora mismo el tratamiento es la distancia social. El tratamiento me refiero desde el punto de vista epidemiológico. Para la no propagación de la enfermedad es estar lo más aislado que puedas y mantener la distancia social. Distancia social y test. Distancia social y test. Esto es el mantra que tenemos que tener ahora, ¿no? Y el pico, pues sí, el pico preocupa, pero ¿qué más da que sea dentro de una semana que dentro de dos? Las vacunas preocupan, pero las vacunas no van a estar operativas hasta dentro de un año o más. Eso hará que quizá para otra, si vuelve la pandemia, pues para entonces ya se disponga de ese instrumento de prevención, pero ahora mismo la prevención es la distancia social. No, yo quería comentar, Me vais... porque habían preguntado si teníamos pruebas serológicas. Pruebas serológicas de detectar anticuerpos. Que yo sepa, son pruebas que todavía no sé si están disponibles en España o no, creo que no, pero desde luego todavía no se están utilizando. Pero vamos, yo creo que esto, la utilidad práctica que pueda tener es que pues, en el momento en que dispongamos, es que podamos luego pues hacer una encuesta serológica para ver hasta qué punto, cuánto se ha extendido la infección, cuánta gente tiene inmunidad. Exacto. Pero no desde el punto de vista de tomar decisiones clínicas ni tomar decisiones en cuanto si hay que retirar aislamiento o no. No, es desde el punto de vista epidemiológico, para describir la enfermedad. Desde luego no para tomar decisiones clínicas, como bien dice Diego. Bueno, vamos ya por encima del tiempo. Vamos a elegir 3 últimas preguntas. Es que son innumerables las preguntas que nos han llegado y, bueno, pues me parece que tendremos que contestarlas, aunque sea offline, pero quería deciros, bueno, hay una que es con respecto a cuándo damos el alta. Esta la voy a contestar yo. Nosotros, si os el protocolo del ministerio dice que sería a los 14 días desde el inicio de los síntomas, de la fiebre, y hasta una semana hasta una semana después de tener síntomas. Ahí es donde, en ausencia de un test que diga que un paciente ha negativizado, nosotros tenemos que decir que ya se puede incorporar a la actividad laboral. Nos preguntan, es una pregunta muy sensible, coincidiréis conmigo en que nos estamos manejando constantemente con términos ya de bioética y nuestro código deontológico. Nos preguntan si ya se está haciendo selección o cribado de pacientes para decidir terapia respiratoria intensiva en base a la edad. No sé, Diego podría contestar, pero yo creo que aquí ahora mismo no hay un nivel de saturación que ponga en ese brete a los compañeros. Bueno, vamos a ver. El tema está, vamos a ver, el poner una terapia, o sea, el intubar a un paciente y someterlo a ventilación mecánica siempre tiene sus restricciones fuera de esto, ¿no? Es decir, hay personas que son con muchísimos años, personas de 90 años con muchísimas comorbilidades que de manera ya fuera de esta epidemia, pues son pacientes que no son, la mayoría de ellos, candidatos a UCI. Y aquí pues está ocurriendo lo mismo, tenemos que mirar todas estas cosas. Aquí que todavía no hemos llegado, por lo menos hasta la fecha, a tener digamos ya una sobresaturación, que no hay hueco, estamos todavía en el escenario que hay, por ejemplo, en Madrid. Pero evidentemente, si ese escenario se da y no hay recursos para ventilar a los pacientes, pues se tendrá que hacer ese tipo de
pues vamos, de elegir, de decisiones, de elegir en base a criterios clínicos, de edad, etcétera, etcétera, pues quién se tiene que intubar y quién no. Pero creo que eso es como siempre se hace así. Una pregunta muy concreta para Diego Torrús. ¿Estáis utilizando baricitinib en los pacientes moderados y si tenéis alguna experiencia? No, ese fármaco nosotros no estamos utilizando. Ese tipo de fármacos nosotros no. Nosotros estamos utilizando como inmunosupresor, pues estamos utilizando el tocilizumab y estamos utilizando los corticoides, la prednisolona fundamentalmente y por supuesto la hidroxicloroquina, pero no ese tipo de fármacos. Lo mismo que tampoco hay toda una serie de fármacos, digamos, en fases muy preliminares de investigación o incluso de utilización que solo pues se tienen que utilizar, creo yo, pues en el contexto pues de ensayos clínicos, en algunos casos a través de uso compasivo y tal, pero no es la norma y ese en concreto no lo estamos utilizando. Bueno, pues vamos a concluir, vamos por encima del tiempo. Una última pregunta. ¿Qué creen que pasará en aquellos hospitales de esta provincia en los que hay problemas para disponer de hidroxicloroquina o antivíricos, incluso de propofol? Esto puede acarrear serias consecuencias. Bueno, esto es un hecho que está por demostrar, pero si esto ocurriera, que hubiera falta de Desabastecimiento. hidroxicloroquina o antivíricos, desabastecimiento, sí. ¿Estamos en ese escenario? Yo creo que en estos momentos no, por lo menos por lo que se refiere a la Comunidad Valenciana o incluso a esta provincia. No, No existe ese problema ahora mismo aquí. Ahora mismo no existe desabastecimiento ni para los fármacos que estamos utilizando, que los que yo he comentado, ni que yo sepa, pues de otros fármacos que se utilicen en medicina intensiva o para el manejo de la insuficiencia respiratoria aguda. De momento no, afortunadamente. Incluso tenemos menos restricciones, por ejemplo, aunque esto ya sea unificado por criterio del Ministerio de Sanidad, por ejemplo, de la utilización de tocilizumab. Nosotros hasta hace un par de días pues teníamos, digamos, más facilidad de utilizarlo que en otras, que por ejemplo que en Madrid, ¿no? Muy bien, pues creo que nos quedaríamos muchísimo más rato, sin embargo, nos hemos extendido 15 minutos más de lo previsto. Yo tengo que decir que se nos han quedado un montón de preguntas por responder, pero nos podemos comprometer a responderlas a través del mismo correo que nos las han hecho. Hemos recibido muchísimas felicitaciones por la iniciativa, son muchos compañeros de nuestra provincia y de muchas otras de toda España que se han conectado y han hecho preguntas o simplemente nos han felicitado. Hemos de decir que tanto las presentaciones como también lo que es el vídeo de este streaming queda grabado y lo vamos a colgar en la página web del colegio. Próximamente comunicaremos dónde está alojado. Y bueno, yo si queréis un coloral, 30 segundos de despedida y ahora sí que ya vamos a finalizar. Pepe. Yo creo que distancia social, datos y test. Y Diego. bueno, yo pues diría que hay que mantener, hay que ser pacientes, hay que tener mucha paciencia, no perder la calma, pues porque esto, bueno, en fin, pues se va a prolongar durante cierto tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos que tener la mente fría y mantener la calma. Sí, yo añadiría, ahora que dices, Diego, que ha puesto de manifiesto esta crisis que hay personas muy vulnerables en España, ¿no? Y hago referencia a las personas mayores y cómo se está ensañando, de alguna manera, la epidemia en estas personas mayores. Quizás habrá que repensarse en un futuro cómo se hace la atención
a esas personas y por otro lado al colectivo de personas marginales, ¿no? Y luego, en fin, la protección a los profesionales sanitarios es algo que quedará para debatir largo y tendido cuando esto haya pasado. Pero bien, como dices, Diego, hay que ser pacientes, hay que ser pacientes. Bueno, pues yo, mi conclusión me la ha zafado un poco Pepe, Pues lo porque, siento. bueno, nosotros como médicos de familia y comunitaria, nuestro enfoque es de prevención y es justamente como esta charla estaba enfocada a la formación, a la concienciación de la autoprotección y yo finalizo con ese mensaje y también con la certeza, no con la esperanza, sino con la certeza que de todo esto van a quedar muchas cosas buenas, tanto en la sociedad como en la política y también en nuestra propia profesión. Y, por supuesto, es terrible que esto haya sucedido. Vamos a torearlo con mucha entereza y luego ya hablaremos. Nos ponemos a disposición de todas las personas que han estado aquí. Reitero las gracias a la Junta Directiva del Colegio de Médicos por habernos permitido hacer este webinar y sin más lo vamos a dejar aquí. Un saludo a todos Buenas noches a todos. bueno, Venga, Gracias por estar y ahí. se me olvidaba que vamos a hacer otro webinar y que lo anunciaremos también, pero bueno, creo que hemos tenido bastante interés y que vamos a repetir seguramente. bueno, Muchas pues gracias. nada, gracias y buenas noches a todos y que mañana hay que seguir trabajando. Buenas noches a todos. Efectivamente. Venga, venga. Gracias por estar ahí. Adiós, Hasta Hasta adiós, luego. buenas noches.